¿Sí? ¿Tú me oyes? Yo sí. Ahora perfecto. Vale, perfecto, ya está. Vale. Es que había intentado entrar en Chrome, como me habéis puesto, pero Vale. no sé. He vuelto al Safari otra vez. Bueno, yo estoy en Safari en realidad. Vale. Creo que estamos en el aire ya, ¿eh? Sí. Sí, estamos en el aire. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición del Martes del Emprendedor del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Como sabéis, todos los martes desde el confinamiento, pero a partir de septiembre, nos propusimos como objetivo entrevistar y dar voz cada martes por la tarde a las 7:30. Ya es un espacio fijo en vuestras agendas, en muchos de los que nos seguís habitualmente, para dar voz a los emprendedores y para que los emprendedores nos cuenten a todos sus proyectos, sus ideas, sus formas de actuar, den visibilidad a sus proyectos y a sus ideas, y poco a poco todos aprendamos creando una comunidad virtual de emprendedores. Por tanto, hoy es el último día, antes de las fiestas de Navidad. Volveremos en enero con nuevos emprendedores y, por tanto, seguiremos todos los martes. Con lo cual, por favor, a todos los que nos seguís, tanto en el campus virtual nuestro como en los canales de YouTube y de LinkedIn en directo en este evento, pues os ruego que marquéis el primer martes después de las fiestas, porque ahí estaremos a las 7:30 con nuevos emprendedores y con nuevas ideas para que todos podamos aprender de ellos. Antes de nada, hoy quería agradecer muy sinceramente a nuestro informático, que, en fin, hablamos mucho normalmente de los directivos, hablamos mucho de los, en fin, y gastamos mucho tiempo y gastamos poco tiempo en los informáticos, que hacen posible desde hace mucho tiempo. Raúl Fuentes, nuestro informático, hace posible que podamos tener estas charlas, pero hoy es que además hemos inaugurado un nuevo curso esta tarde a las 4 de la tarde y tenemos a Raúl trabajando, monitorizándonos desde las 4 de la tarde, porque el Instituto de Emprendimiento Avanzado ha comenzado un curso esta tarde para una empresa muy grande, una formación in company, para una empresa Forter y Super 8, y vamos a enseñar un curso a los directivos de esas empresas para que aprendan y sepan hacer planes de negocio específicos. Y, por tanto, teníamos a Raúl desde las 4 de la tarde, al pobre, trabajando. Por tanto, Raúl, en primer lugar, hoy te mereces nuestro agradecimiento más extenso. También agradecer a todos los que nos siguen, como decía antes, en los canales de YouTube, de LinkedIn, y en los que nos siguen en la plataforma, nuestro campus virtual del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Y como decía, desde septiembre hemos puesto cara y hemos escuchado a muchísimos emprendedores. No querría dar nombres porque seguro que me olvido alguno. Todos los martes ha habido uno y hemos pasado por los más variados temas, porque los emprendedores efectivamente son eso. Nos van descubriendo distintas posibilidades, distintos temas y distintos negocios que efectivamente van realizando. Y, por tanto, estamos absolutamente contentos de haber llegado a este primer trimestre habiendo entrevistado, pues, en el entorno de 20 y tantos emprendedores, como digo, de todos los sectores. Pero hoy, pues la verdad es que yo tengo mucho interés. Se lo decía a Miguel Ángel antes, al que saludo ya. Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía mucho interés, no solo por entrevistarles, sino por aprender, porque en realidad lo que ellos hacen es una cosa que me interesa mucho y nos interesa mucho a todos los emprendedores y a todos los que manejamos Internet todos los días y todos los que estamos en las redes todos los días. Miguel Ángel es el director de marketing de una empresa que se llama Atribus. Luego diré algo del nombre porque tiene algo que ver con monetización de tribus. Me ha hecho mucha gracia también, lo cual es, vamos, magnífico. Bueno, pues es el director de marketing de Atribus, que es una empresa especializada en monitorizar las menciones de las marcas y en conocer la audiencia que las marcas y que cada una de las empresas tienen en las redes sociales. Miguel Ángel Cintas, además, viene de otros sitios y es uno de los pioneros, aquí donde le veis tan jovencito,
es uno de los pioneros en el boom de las redes sociales y que ahora se centra, como digo, en la importancia o en el trabajo de escuchar, de la escucha online activa en redes. En este momento también estamos asistiendo a una efervescencia de la monitorización, de la medición de esas redes sociales y, por tanto, pues yo creo que hoy nos acompaña pues un invitado de lujo para cerrar, como digo, este primer trimestre del martes del emprendedor. Miguel Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Empezamos ya, si te parece. Perfecto. Yo lo primero que quería hacer es despejar una duda que yo os confesaré que ya me la ha solventado Miguel Ángel, pero me da la sensación que muchos de los que nos escuchan pueden tener la misma sensación. Eso de escucha activa en las redes, con lo que Atribus se presenta, me había parecido a mí que es eso que cuando estás entre amigos dices, oye, ¿cómo es posible que ayer hablamos de, no sé, una mesa de ping-pong, por decir algo, y de repente me salen anuncios de una mesa de ping-pong? Inmediatamente en mis redes sociales, en mi perfil de Facebook o en LinkedIn, etcétera, me sale justo lo que estamos hablando. ¿Nos están escuchando de verdad? Miguel Ángel, ¿nos escucháis de verdad? ¿O no hacéis eso vosotros? Bueno, realmente, si le hacemos caso a Google, Alexa y demás sistemas de escucha que tenemos por casa o el propio móvil, que realmente daros cuenta que para poder hacer la activación por voz de búsqueda hay que decirle al móvil OK Google, ¿no? Y eso quiere decir que para escuchar el OK Google él tiene que estar escuchando antes todo el rato, ¿no? ¿Ves? Se me acaba de activar el Google directamente. Entonces, ellos dicen que no es así, que ellos no nos escuchan, pero realmente sí lo hacen, aunque seguramente el caso que has contado tú en concreto es porque has hecho alguna búsqueda de mesas de ping-pong en algún momento y lo que hace es que los fabricantes de mesas de ping-pong te están persiguiendo todo el rato o no te perseguían hasta ayer o cuando has salido de la cena con los amigos has hecho una búsqueda de mesas de ping-pong por algo y ya es cuando te persigue el anuncio, ¿no? ¿Nos escuchan? Yo te digo que sí. Que luego esa aplicación, tal cual la dices tú, a mí me ha pasado, sinceramente, con gafas VR, pero si hacemos caso a la parte legal es que no. Pero nosotros no hacemos esto. Nosotros realmente lo que hacemos es escucha social. Lo has definido tú muy bien cuando hablabas de tribus al principio y un poco viene de ahí el nombre nuestro. Nosotros lo que hacemos es escuchar, somos como, voy a usar un término así de televisión, somos como el gran hermano de las redes sociales y de Internet. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros pasamos, o sea, la herramienta tiene diferentes partes, pero esta parte de escucha más propia que estamos hablando nos obliga a pasar procesos de verificación con las diferentes redes sociales para permitirnos acceder a la data que está dentro de la red social. El caso súper conocido de esto fue el tema de las elecciones de Trump con Cambridge Analytica, eso lo habéis conocido todos. Realmente Cambridge Analytica no hacía nada que Facebook no le permitiera hacer, que era acceder a los datos de los usuarios de Facebook y luego hacer programática de anuncios en función de los perfiles de usuarios que habían ido generando a partir de los datos que Facebook le suministraba. ¿Que luego esto lo puedes utilizar para modificar la intención de voto, como pasó en el caso de Trump? Pues sí. Y de ahí todo el follón que ha venido de la protección de datos y cómo se han puesto de difícil las redes sociales en esto. Entonces, pasamos unos procesos de evaluación muy complicados donde Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, evalúan nuestra herramienta por dentro, incluso el código de la programación, qué tipo de datos estamos obteniendo. Y básicamente lo que hacemos es eso. Entramos en las redes sociales, entramos en Facebook, entramos en Twitter, en Instagram, en YouTube. Recogemos también blogs, webs, foros, Reddit también y prensa digital. Y ahora mismo tenemos también un módulo de papel, radio y televisión. Con lo cual, lo que hacemos es escuchar todo lo que se habla, ya sea de una marca, ya sea de un producto, ya sea de un tema, jugador de fútbol, cualquier cosa que se os ocurra que trasladado a un estudio de mercado se podría hacer. En el caso de Atribus se puede hacer una escucha rápida y no solo para eso, no solo para aplicación de estudios de mercado, sino análisis de reputación, crisis, intención política, predicción de compra, todo aquello que en marketing se puede aplicar tanto a producto como a marcas, personas, ya os decía antes, se puede hacer con la herramienta. De hecho,
Wilfredo, tú me cortas, porque yo No. cojo tirón y no paro, ¿no? Estoy a punto de hacerlo. Sigue. Vale, perfecto. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo un desarrollo de especialización en temas turísticos. Justo la semana pasada hemos ganado el concurso para medir la reputación turística de España a nivel mundial con Segitur, con lo cual vamos a poder decirle al organismo que gestiona la marca España como Turismo España, qué piensan sobre nosotros, los alemanes, los ingleses, los chinos, los italianos, todos los países, hasta el punto que hacemos un análisis de qué piensan sobre el destino turístico pre-viaje, durante el viaje, cuando están en la estancia y post-vacacional. ¿Vale? Para que entendáis un poco cómo trabaja la herramienta. Y hemos ganado también un par de licitaciones bastante grandes en temas turísticos, justo en uno de los sectores que es el de los que más aporta al PIB español y que tanto está sufriendo con el tema del COVID. Mira, Ángel, como te decía antes, o como les decía a todos, nuestros martes de emprendedor pretenden ser también un poco la génesis, o que contéis la génesis de vuestra empresa. ¿A quién se le ocurrió esta idea tan fantástica que veo que tiene mucho éxito? Pues mira, antes de contarte cómo surgió la herramienta... Tú cuéntame lo que quieras. Claro, voy a hacer valer algo que los americanos, para ellos es súper importante, y es que para poder emprender tienes que haber fracasado, y si es más de una vez, mejor. Eso en España se valora muy negativo. Si uno monta una startup o una empresa y fracasa, eres ya un marcado de por vida, pero en Estados Unidos es justo al revés, porque el haber fracasado en el proyecto te da un expertise que seguramente te evita que vayas a reproducir. Entonces, para contaros este ejemplo, yo soy un ejemplo. Año 97, montamos el primer e-commerce en España de gafas. Año 97. Imaginaros que ahora todos compráis gafas online. Hawkers es un gigante. En el año 97 nosotros íbamos a Banesto a explicarles cómo tenían que codificar el datáfono para poder pagar con tarjetas de crédito. Muy bien. O sea, algo que ahora mismo para cualquiera es súper corriente, y es añades tu tarjeta, pagas, te llega el producto y tal. Nosotros en el año 97 lo tuvimos 2 años y fracasó. Fracasó, ¿por qué? No porque era una idea mala, porque está el e-commerce aquí. Era porque era demasiado pronto para que el comprador potencial entendiera el negocio. ¿Vale? Creo que a nosotros nos enseñó un montón de cosas. Y luego pues he tenido otro fracaso también, que esto me ha ayudado mucho a progresar. Entonces, ¿cómo nace Atribus? Atribus nace de una empresa que hacía proyectos ad hoc de tecnología. Desarrollaba algoritmos, tenía, por ejemplo, un modelo de predicción de compra de bolsa que te permitía, solo con la escucha de Twitter, saber qué valores iban a subir al día siguiente en la bolsa, a partir de unos entrenamientos algorítmicos con brokers online. Bueno, a partir de ahí nació esta empresa. Fracasó esta empresa y de eso surgió el germen de lo que es hoy Atribus. Y Atribus es una herramienta que nació de algo muy básico, como es una escucha social en Twitter, y ahora se ha convertido en una súper herramienta que nos permite monitorizar todo esto que os estoy contando de las diferentes redes sociales, gestionar perfiles, hacer análisis de benchmarking. Hemos evolucionado hacia una herramienta incluso que analiza logotipos para medir el timing que está la marca en redes sociales. Con Adidas, por ejemplo, trabajamos en el lanzamiento de ropa deportiva y analizábamos las veces que los influencers publicaban la ropa con el logotipo para medir el impacto de marca, analizar el impacto económico de esto a partir de las publicaciones de las redes sociales. Ahora estamos evolucionando hacia un modelo de estudio de mercado que viene de un germen. Hemos hecho muchos proyectos de política, sobre todo en LATAM, en Latinoamérica, donde hacíamos predicción de intención de voto. O sea, analizábamos cómo era la conversación en las redes sociales y en Internet respecto a los diferentes candidatos y proyectábamos los resultados de las elecciones. Recuerdo en una elección que hicimos en Oaxaca, en México, que nos desviamos del dato en un 4% solamente. ¿Vale? Entonces, de ahí viene un poco la herramienta de un proyecto que nos salió bien y que luego lo rehicimos y lo fuimos haciendo crecer hasta lo que es hoy, que tenemos clientes en Argentina, México,
Colombia, Chile, hemos hecho el plebiscito ahora de las elecciones en Chile, clientes bastante potentes en España y ahora nos estamos posicionando en temas turísticos y también temas sanitarios que están tan de moda con el COVID. A raíz del COVID, por ejemplo, te puedo contar que hemos sido la empresa que ha desarrollado el índice de estado emocional de la sociedad española y latinoamericana respecto al COVID. Teníamos unos índices de estado de ánimo que nos permitía analizar a través de la conversación que generaban los tweets, por ejemplo, en este caso fue para Twitter, los tweets que emitía la gente nos permitía decir el estado de ánimo de esa persona, saber si estaba depresivo, si estaba animado, qué tipos de acciones hacía con sus amigos, y esto lo podías ver en tiempo real y notabas como cada vez que se publicaban datos de casos nuevos de COVID bajaba el estado de ánimo de la gente, cada vez que aparecían datos de la vacuna subía el estado de ánimo. Bueno, una cosa bastante interesante que nos ha dado una visión global de cómo el COVID iba afectando a la sociedad española y en este caso latinoamericana también. Miguel Ángel, luego te voy a preguntar sobre eso porque ya me han surgido 3 o 4 preguntas según te estaba escuchando. Pero antes de eso quiero... No te escucho. Te has muteado sin querer. Perdón. ¿Me he qué? Muteado. No, me he muteado, madre mía. Vale. Que he quitado el micrófono para los que saben. Eso. Bueno, pues perdón. Efectivamente, lo he quitado para que no hubiera ruido de fondo. He pasado una ambulancia por aquí cerca. Bueno, lo que te decía es que te voy a preguntar 3 o 4 cosas después al hilo de lo que has contado, que ya me has sugerido varias preguntas después. Pero antes... ya nos has dicho que Atribus nace de un par de fracasos. ¿Dónde está Atribus ahora? ¿Qué número de personas? Porque, digo yo, para analizar todos estos datos que necesitas, ¿qué número de personas, qué número de facturación tenéis? ¿Cómo estáis ahora? Sí, nosotros somos 13 ahora mismo. 13. ¿Mal número o un mal número? Bueno, es un número que a mí me suena poco para trabajar tanto como decís, no sé. Claro, bueno, ten en cuenta que nosotros al final desarrollamos algoritmos que nos permiten generar gran cantidad de análisis de forma automática. Entonces, los algoritmos de conocimiento, por ejemplo, los corpus de conversación específicos de cada sector, nos permite al final analizar grandes volúmenes de datos para llegar a conclusiones tanto cuantitativas como cualitativas de una forma bastante más sencilla. Entonces, nosotros tenemos un equipo de desarrollo bastante potente, formado por 3 personas. Luego tenemos otros proyectos de colaboración para desarrollos con universidades y con clientes. Tenemos un equipo de atención al cliente, tenemos un equipo de comunicación, tenemos un equipo de ventas. Al final, tampoco es que sean grandes equipos, pero son equipos de 2 o 3 personas en función de la necesidad. Pero la herramienta es bastante autónoma, por llamarlo de alguna forma. Ten en cuenta que con una formación de aproximadamente 1 hora y media, una persona como periodista, por ejemplo, para que no sea una herramienta, es una herramienta que utiliza mucha matemática, muchos desarrollos informáticos por detrás, pero que en el frontend, en la parte que está trabajando el usuario, es muy, muy sencilla, súper, es de arrastrar, puedes configurar. Es decir, Miguel Ángel, para que nos enteremos todos de cómo funciona. Vamos a ver, imagínate que te encargan mañana pues un estado de predicción de una encuesta de voto para las elecciones en una comunidad autónoma. X. Vosotros supongo que lo que hacéis es crear unos ciertos algoritmos donde introducís, digamos, las conversaciones de la gente en redes sociales. Es decir, creáis unos patrones, digamos, donde se meten cada uno de los posibles alternativas. Bueno, a ver, nosotros lo que hacemos es hacemos búsquedas dentro de la red social. Supongamos Twitter, por el caso que has puesto tú, que Twitter es donde está la conversación política básicamente. Si habláramos de Latinoamérica tendríamos que ir a Facebook porque allí es mucho más, bastante potente la conversación en páginas de Facebook, pero España, el rey de la política es Twitter. ¿Nosotros qué hacemos? Imagínate, comunidad autónoma X, 5 candidatos, metemos los nombres de los candidatos a buscar
y la herramienta empieza a navegar por dentro de Twitter, para explicarlo así sencillo, ¿eh? Empieza a navegar por dentro de Twitter y recoge todas las publicaciones donde van mencionando a los diferentes candidatos. Nosotros hemos clasificado previamente esos contenidos para cada candidato, entonces podemos meter, por ejemplo, el nombre del candidato, el partido, partes del programa que lleve a las elecciones en cada una de las categorías. Y luego tenemos sistemas de etiquetaje que nos permite clasificar por temas o por sentimiento y por un montón de cosas algorítmicamente. Entonces, con toda esa data, al final, si tú hicieras unas encuestas, si hablamos de un universo con 2.000, 3.000 encuestas más o menos en España, ya tienes una valoración de intención de voto. Nosotros, como no podemos hacer un estudio estratificado como sería una intención de voto, pues hacemos un no estratificado, con lo cual en vez de tener 2.000 tenemos a lo mejor 10 millones de datos sobre, y al final estamos marcando una tendencia sobre la intención de voto de cada uno. La herramienta clasifica los contenidos, como te decía, por positivo, negativo. Luego tenemos algoritmos que nos dan predicción de intención de voto hacia un lado a otro. Y luego también, lógicamente, cocinamos un poco la data. Entonces, porque no Twitter no es el 100% de la población española, ni toda la gente que no está en Twitter también vota. Con lo cual hay incluso supongo que vuestros enemigos ahí son los reboots estos que hay ahora, es decir, los ordenadores que de alguna forma son mentira y que están retuiteando todo el rato. Eso es enemigo. Sí, lo que pasa es que Attributes permite discriminar todo el tema de bots. Entonces, lo que hace la herramienta es que los identifica y los clasifica en función, analiza la actividad básicamente de cada uno de los usuarios y luego tiene unos parámetros que a nosotros nos indica que eso es un bot. Entonces, por ejemplo, pues el tipo de perfil, cuándo se creó, qué tipo de conversaciones, qué tipo de interacciones realiza, si siempre está hablando de una temática, si siempre hay diferentes formas de clasificar ese bot y eso nos permite discriminarnos de la conversación para evitar ese ruido. De forma que, no sé, esto lo vemos enseguida cuando hay temas de elecciones, ¿no? Estás viendo cómo se polariza la conversación hacia un lado con un volumen de usuarios X que nosotros además podemos identificar en esa red social y puedes discriminar para ver cuál es el voto real, tendencia de voto real, no el voto real persona a persona, que eso no se puede, pero sí la tendencia de voto y luego se cocina, como te decía, con la data de penetración de la red social en España, datos de los diferentes partidos, puedes analizar incluso esos mismos políticos de ese partido, sus perfiles para ver qué tipo de contenidos generan, comparar esos contenidos con los contenidos que harían los votantes y a partir de ahí damos predicciones de voto. Miguel Ángel, pero si yo fuera Twitter, yo creo que te intentaría cobrar por esos, por dejar de entrar a mis datos. Cobra, ¿verdad? Es que Twitter nos cobra. Vale. Me alegro. Soy de lo peor. Intento cobrar por todo, pero en fin, una de las cosas que nosotros siempre decimos a los emprendedores, a los que nosotros formamos, como sabes, Instituto de Emprendimiento Avanzado es, aparte de un sitio de encuentro para los emprendedores, es una escuela de formación para emprendedores. Y una de las cosas que enseñamos y donde ponemos mucho énfasis es en que efectivamente hay que monetizar todo. Entonces, bueno, me alegro que Twitter cobre, entiéndeme, sé que lo pagas tú, con lo cual tú me entiendes, pero me alegro no haber patinado, digamos, porque claro, lo lógico es que cobre, porque al final efectivamente te está dando entrada a sus datos de alguna forma, con lo cual, pues efectivamente os cobran. ¿Y cobran mucho por esto, Miguel Ángel? Pues sí, cobro bastante, la verdad. Bueno, siempre nos parece que pagamos más de lo que debemos. Sí, bueno, a ver, ten en cuenta que también con los nuevos cambios, sobre todo a partir de Cambridge Analytica y las movilizaciones sociales que ha habido en Estados Unidos con el tema del Black y todo esto, ha cambiado bastante. O sea, antes, yo siempre digo el mismo ejemplo, esto era como el viejo ¿no? Que se ponían todas las carretas así, alguien disparaba y todos corrían y el trozo que cojo es para mí, ¿no? Pues las redes sociales era un poco así. Tú entrabas ahí como un elefante en la cacharrería y te podías llevar un montón de datos. Esto ya no es así. Ahora el RGPD, las leyes de protección de datos tanto en Estados Unidos como en Europa han limitado muchos accesos. Por eso, si te das cuenta, todo el rato no estoy hablando de usuarios, sino que hablo de tendencias de intención de, porque realmente es hacia ahí, hacia donde estamos evolucionando. Nosotros, por ejemplo, que somos una herramienta que geolocaliza la información por provincia,
Eso quiere decir que te puedo decir cuánta gente habla de tu producto, de tu marca, tanto en Sevilla como en Valencia, como en Coruña, como... Eso, por ejemplo, que antes nos permitía incluso saber quién era el usuario que estaba hablando tal, ahora no, ahora estamos hablando de datos agregados que nos permite ver en esa zona geográfica qué tipo de conversación hay. Y eso marca una tendencia sobre el producto, sobre la escucha. Entonces, ¿Twitter nos cobra? Sí, nos cobra bastante porque al final ellos, y pensarlo un poco, cuando algo es gratis, nunca es gratis porque el precio o el producto eres tú. O sea, esto es una frase súper traída, pero es que es de verdad que es así. O sea, entonces, cuando nosotros estamos compartiendo fotos en Facebook, cuando a ellos no les interesa tu vida realmente, les interesa tus cambios. ¿Qué pasa en tu vida? Y ahí están tus datos, porque al final, la semana pasada doy clase en algunos máster, les estaba explicando a los chicos cómo es la matriz que tiene Toyota para saber en qué momento de tu vida estás, para poder enseñarte luego anuncios específicos del coche que te podrías comprar, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, pues si tú empiezas a compartir fotos de bebés, de tu mujer embarazada, de no sé qué, ellos entienden que que vais a tener un bebé en la familia y empieza a enseñarte vans o subs o coches de que para la sillita del bebé, ¿no? Y esto pues es así. ¿Por qué? Pues Facebook no te cobra, pero sí se lo está vendiendo a los demás para que puedan hacer todo este tipo de campañas. Pues esto es un poco igual. Twitter nos cobra, lógicamente, nos tiene que cobrar porque para ellos el negocio está ahí y en los anuncios, y nosotros luego, claro, cobramos al cliente de hacer todo ese cocinamiento que hacemos con la data. No se te escucha. Con la gran cantidad de datos que manejáis, ¿no tenéis el riesgo de que en un momento determinado la información colapse y efectivamente no interese tanta información a nadie? Es decir, hay tanta información, tanto circuito de información que no sé hasta qué punto a una marca le puede interesar saber, porque, en fin, la información es tan dispersa que voy a ver si lo explico un poco mejor, que quizá no me he explicado bien. Lo que digo es, y con tanta información, al final lo que la marca quiere es que efectivamente esa marca esté posicionada en la red para que efectivamente el cliente potencial lo vea y pueda consumir. Pero si hay tanta información que por mucho que yo sepa de mi cliente no me va a ver porque hay mucha información, ¿no pensáis que esto tiene un fin? ¿O esto no tiene fin? Es infinito. Bueno, hace 4 días solo existía Facebook y Twitter. Actualmente existe TikTok, Instagram, Reddit, People y todas las que van a ir saliendo. El otro día con las elecciones de Estados Unidos me agregué a una red social que se llama Parler o algo así, para ver qué era realmente, y es una red social solo del Partido Republicano. O sea, quiero decir que ahora lo que está pasando es que se individualizan las redes sociales para cada colectivo, digamos. Claro, estamos viendo, hay una gran masa que van a estar en las redes sociales genéricas, como son Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y luego vamos a empezar a ver cómo se van a ir cubriendo nichos con redes sociales nuevas que están apareciendo. Esta, por ejemplo, que os decía de People, es una red social solo para influencers, donde tú prácticamente no haces nada, y está llena de influencers que recomiendan productos, solo, específicamente para la venta. De forma que tú estás siguiendo a influencers que todo el día te están recomendando productos para comprar, productos para comprar. Entonces, es una red social muy específica. Entonces, vamos a empezar a ver redes sociales muy de nicho. Empiezan a haber redes sociales, por ejemplo, de sexo o de citas o de cosas así que están cubriendo. Ahora hay una red social solo para gente a partir de 40 años que busca relaciones. Ya no estamos en meeting, ya no estamos en no sé qué, sino estás buscando ese tipo de gente donde solo puedes tener una edad y a partir de ahí buscas otra cosa. Redes sociales como muy de nicho que van a ir cubriendo lo que la red social generalista no cubre, ¿vale? Pero luego, yendo un poco a lo que decías tú, tanto dato como la empresa no se pierde por ahí. Entonces, nosotros hay 2 cosas que siempre le intentamos explicar a los clientes. Uno es, tienes que ver toda la data que te damos, porque al final analizar millones de datos sobre el sector, por ejemplo, y sobre tu marca, si hablamos de marcas muy conocidas, como puede ser Coca-Cola, por ejemplo, u otras con las que estamos trabajando, ahí tienes que ver tendencias.
porque hay volúmenes gigantes de datos que al final lo único que te importa es cuánto de positivo, cuánto de negativo, cuánto hablan de tu producto, cuánto no. Hablas de tendencias, de conversación, y luego tenemos que ir dentro de toda esa data a ir a las cosas puntuales que tengan volúmenes altos. Entonces, ya analizamos, por ejemplo, tweets concretos, grupos de conversación concretos, clústeres de conversación específicos relacionados con, por ejemplo, temas cualitativos del producto y cosas así. Entonces, es como, para no perderme en el volumen de datos, tengo las tendencias generales, que son los grandes números de millones, millones y millones, y luego búsquedas específicas que tienen volúmenes mucho más pequeños, pero que me permite hacer un análisis mucho más cualitativo de lo que está pasando en torno a la marca. Y a partir de ahí es como puedo llegar al consumidor. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que soy una marca de cerveza, siempre cuento este estudio porque es súper gráfico, a todo el mundo le gusta, o en general le gusta la cerveza o los refrescos. Soy una marca de cerveza que quiero innovar en la gama y no sé qué hacer, no se me ocurre nada. Entonces hago una escucha relacionada con la cerveza y empiezo a encontrar cosas como, por ejemplo, que la gente después de correr en las carreras populares bebe cerveza sin alcohol en vez de comer fruta. ¿Por qué? Porque hay un estudio que dice que la cerveza recupera mejor por el volumen de agua. Pues oye, a lo mejor puedo hacer un producto de segmento mucho para deportistas que ahora mismo no están en el mercado, como un ejemplo, ¿vale? Pero a lo mejor empiezo a ver cosas cualitativas de que la gente, no sé, los universitarios, perdonar, que yo también lo he sido, Wilfredo, que diga que yo soy joven, tengo 45, lo que pasa es que parezco joven. Pero, por ejemplo, ¿qué hacíamos cuando salíamos del after work los jueves por la tarde, no? Pues mucha gente cogía vasitos de tequila, los metía dentro de la cerveza y se bebía eso, ¿no? Sí. Ahora tienes Desperado. Pero, claro, pero tienes 1, 2 productos. Si veo que la tendencia del tema de mezclar tequila con cerveza empieza a ser creciente, ahí es donde tengo un nuevo nicho para desarrollar producto. O si quiero asociar mi marca con unos valores y no sé con qué valores puedo asociar mi marca, pues identifico qué tipo de conversación tienen los usuarios o consumidores de mi producto. Por ejemplo, imagínate, vuelvo a la cerveza, que la gente habla mucho de cerveza relacionado con temas de música, rock, conciertos, etcétera. Si esos valores del rock, música, conciertos, etcétera, etcétera, se asocian a valores que yo quiero representar en mi marca, pues lo que tengo que hacer es patrocinar eventos musicales de música rock. Entonces, aquí es cuando estoy llegando a ese target específico que ya no es la masa general, sino que es donde la marca puede hacer campañas de captación o crecimiento. Ya. Miguel Ángel, nos escuchan muchos emprendedores con startups pequeñitas, con productos nacientes. Tú, obviamente, recomiendas el uso de vuestros servicios, pero quiero que lo hagas de una forma un poco más abstracta, no buscando clientes. Dime por qué un emprendedor que nos está escuchando en este momento, para él puede ser interesante tener un servicio como el vuestro, que por supuesto si es con Atribus, pues magnífico, porque lo hará muy bien, pero ¿por qué crees que es bueno para un emprendedor que empieza con su producto tener un producto o tener un servicio como este que le ayude a manejar su marca, digamos? Bueno, yo creo que la aplicación de una herramienta como Atribus tiene, en una startup, tiene diferentes momentos, por llamarlo de alguna forma. Tiene el momento inicial, que es el momento del descubrimiento, donde un emprendedor de lo que sea decide que ha encontrado un segmento o un nicho en el mercado para poder cubrir, y ahí tiene que hacer todo un estudio de viabilidad para acabar en un modelo factible, viable, que pueda crecer. Y ahí Atribus tiene un papel súper descriptivo, y es meto mis palabras, mi tipo de producto, mi tipo de servicio en la herramienta, a ver qué ocurre, porque a lo mejor tengo una idea genial y eso nos ha pasado a todos. Yo recuerdo que intentamos montar una empresa de mayordomos también en el año por ahí, en el 2000 o por ahí, de mayordomos. Imagínate, de mayordomos que te hicieran todo lo que te tenían que hacer en casa y fuera de casa. Pues no había necesidad de mercado. Ahora, luego han salido varias de ese tipo que están funcionando. Hasta una tintorería que te recoge las cosas en casa y te las devuelve, ¿no?
Entonces, claro, la idea era genial, pero no había mercado. Entonces, a lo mejor tengo que escuchar si están hablando de mi producto, si están hablando de mi servicio, de mi necesidad, para ir rellenando esos huecos de mi DAFO, de idea de empresa, para poder construir ese modelo viable, ¿vale? Entonces, eso es una primera fase donde la herramienta tiene usabilidad. Luego, si ya hay competidores en ese mercado, que casi siempre hay algún tipo de competidor, ya sea extranjero, España, nos tildan mucho de que somos los copiadores de ideas de otros países, ¿no? En la parte de startups. Bueno, pues oye, Cabify era una idea que ya existía en otros países y se ha convertido en uno de los mayores unicornios a nivel europeo. Es que a lo mejor podemos mejorar modelos que ya existen. Claro. O sea, es que aquí emprender no es que tengas la bombilla genial, sino que a veces también hay ideas en el mercado que las puedo rehacer y realmente encontrarles el éxito. Entonces, ahí también tiene una entrada Attributes porque me permite analizar los competidores que ya existen o productos sustitutivos o servicios sustitutivos al mío para ver cómo puedo encontrar esa ventaja competitiva respecto a ellos, ¿no? Es decir, primero, sondeo de mercado, para ver si mi idea, efectivamente, el mercado la puede acoger. Segundo, estudio de la competitividad. Tercero, de la competencia, ¿verdad? Tercero. Claro, y tercero es que cuando ya hemos lanzado la marca, para ver qué percepción están teniendo los potenciales compradores de mi producto o servicio respecto a lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, es un análisis de benchmarking competitivo y un post. Porque claro, ya hemos hecho que, vale, hay una necesidad de mercado que voy a cubrir, vale, tengo una ventaja competitiva respecto a los que hay ahora mismo en el sector, la pongo en marcha, arranco y a partir de ahí tengo que medir qué está pasando. Cuánto hablan de mí, voy a lanzar notas de prensa, voy a hacer comunicados, voy a hacer entrevistas, tengo que ir midiendo cómo va mejorando mi reputación como producto y luego cruzar toda esa data en tema de ventas. Porque hay una cosa que a veces los emprendedores perdemos de vista o las empresas perdemos de vista y es que nos creemos que porque tenemos un producto estupendo, porque lo tenemos online, porque es escalable, porque no sé qué, ya vamos a triunfar. Y estamos equivocados, porque en el fondo no deja de ser una empresa, un modelo de negocio que necesita facturar, vender y tener clientes. Y muchas veces a nosotros nos pasa, porque al final también hay emprendedores que vienen un poco a decirnos, oye, cuéntame cómo va esto y tal. Y yo a veces les digo, ¿cuántos clientes tienes? Ninguno. ¿Y cuántos vas a tener el primer año? Ninguno. ¿Cómo ninguno? No, porque estoy con la idea. Ya, pero es que en la idea tiene que estar reflejado el mercado. Porque tú vas a aparecer con un deck, no sé, ahora se lleva el tema de la inversión como si fuera esto el Olimpo de las empresas, ¿no? Entonces, ves a un montón de emprendedores que van con decks, que son ideas fantásticas, pero que el modelo de negocio, el modelo de ingreso recurrente de negocio es cero. Entonces, claro, esta es una parte que hay que cubrir y que tenemos que verlo con lo que está pasando. Si nuestro índice de reputación como marca o nuestro índice de branding dentro del sector o del mercado va creciendo y eso se va acompañando de ventas, cruzar la data de social o lo que hacemos nosotros con datos reales de tu CRM es básico para ver si la tendencia se corresponde, porque a lo mejor tienes una marca espectacular, de branding espectacular, lo conoce todo el mundo, pero no se vende. Ya, es verdad. Oye, y por otra parte, ¿qué inversión tiene que hacer un emprendedor de este tipo, de los que empieza, para cuánto cuesta un servicio vuestro? O sea, te lo digo con toda la honestidad. Sí. No te preocupes. Un servicio vuestro como este me parece muy, muy interesante porque lleva su razón. Nosotros, otra de las cosas que insistimos mucho es que hay que vender. O sea, un emprendedor tiene que vender. Primero porque eso descubre que efectivamente tu producto es bueno en el mercado. Y recibes el análisis y el contraste del mercado. Pero segundo, es que tienes que hacer monetarizar esto, porque si no puedes continuar, no puedes escalar. Entonces, ¿cuánto cuesta un servicio como el vuestro para un emprendedor que empieza? A ver, nosotros tenemos un modelo de pricing muy fácil. Y tenemos un producto básico, que es un lite, que puede ser perfectamente para un emprendedor, para un freelance, a partir de 99 euros mes. Súper barato. Al final tenemos un modelo, una plataforma SaaS, que es por servicio y por consumo. Y a partir de 99 con un lite ya puedes tener 3 keywords, 10.000 menciones mensuales
Y luego ya tenemos un proceso que va escalando. El siguiente, que ya es un basic, que es normalmente es el producto que más se suele contratar, está en 295 euros mes. Y a partir de ahí es un, como te decíamos, es a service. Si yo soy Coca-Cola y consumo 3 millones de menciones al mes, pues voy a pagar por 3 millones de menciones al mes. Claro. Y va creciendo en paquetes de 65 euros. Tenemos clientes que pagan, pues como te decía, 295 y clientes que pagan 10.000. Oye, Eso... y luego yo he estado también haciendo escucha vuestra, de esa que hacéis vosotros, aunque no con tanto, sino que lo he buscado yo, vamos, he buscado yo. Y tenéis un servicio para los futboleros, un servicio que he visto que tenéis con el Valencia. Al Valencia, sí. ¿Qué le interesa? O sea, si tu marca ya está demasiado consolidada, ¿qué busca con vosotros el Valencia? Bueno, a ver, ten en cuenta que el equipo de fútbol. Sí. El fútbol es puede parecer la leche, por decirlo así en román paladino, puede parecer la leche porque, claro, mueve muchísimos millones y al final lo tenemos todos como muy integrado, ¿no? En el día a día de los partidos y tal. Pero es un sector que es muy arcaico, en el fondo. Entonces, se dedica a jugadores que van a un campo de fútbol, gente que tiene un ticket o un pase que va al partido, ve un partido, se va a casa y ahí se acabó todo el negocio. Entonces hay un ¿cómo le diría? Hay una corriente gigantesca en el tema de la parte de digitalización y la parte de innovación. Y ahí entramos empresas como nosotros, ¿no? El Valencia Club de Fútbol tiene el Innovation Hub, que es un área que han desarrollado con empresas, con emprendedores y con empresas de tecnología súper potente. Y nosotros hemos sido los segundos en firmar en este proyecto. Y nosotros lo que tenemos es lo que hemos llamado el Social Fans Stadium. ¿Por qué? Porque al final, en las redes sociales, por ejemplo, el Valencia tiene más de 7 millones de seguidores en las redes sociales. Pero de socios, no recuerdo cuántos tiene, pero ya te aseguro que no tiene 7 millones de socios. Entonces, hay un gap gigantesco entre la gente que paga, por decirlo de alguna forma, y la gente que el seguidor. Y claro, y ahí están perdiendo de todo, desde ingresos, venta de camisetas, de todo. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿O cuál es nuestro modelo con ellos y con otros equipos deportivos? Para MotoGP, por ejemplo, que también hemos trabajado. ¿Qué hacemos? Nosotros cogemos al fan de las redes sociales y lo ponemos en el centro de todas las acciones. Es decir, perdón, al que no paga. Al que no paga, exacto. Bueno, al que no paga y el que paga también, porque normalmente el que es socio del Valencia suele seguirle. Acoges a todo, a cualquier seguidor. Vale. A cualquier seguidor de las redes sociales del Valencia, lo ponemos en el centro de todas las acciones. Entonces, por ejemplo, para poneros el caso práctico en concreto del Valencia, nosotros monitorizamos todos los partidos que están jugando en casa, en Liga, el Valencia. Entonces, monitorizamos a los jugadores, monitorizamos el hashtag del partido, monitorizamos que hablan sobre el partido, los diferentes aficionados en las redes sociales, de forma que podemos decir quién es el BNP, o sea, el jugador número 1 del partido de cada uno de los equipos. Podemos hacer acciones con los patrocinadores del equipo en temas de social a partir de la conversación social. Podemos medir cuál es el minuto de más conversación en redes sociales de ese partido. Y luego, además, ahora no, porque estamos con COVID y no tiene sentido porque no hay público, todo esto lo llevamos a pantallas gigantes o pantallas de LEDs en el propio campo. De forma que, imagínate, que hacemos una batalla entre diferentes gradas. Y decimos, oye, la grada norte, el fondo norte y el fondo sur, cada uno tiene su hashtag, vamos a ver cuál es la grada que gana la competición y se lleva no sé qué con tal patrocinador. Entonces puedes ver en la pantalla gigante del marcador cómo van las menciones de los diferentes equipos, los hashtags. Como MotoGP, por ejemplo, hicimos una competición donde la gente tenía que decir cuál era el mejor piloto del campeonato y lo tenía que subir a las redes sociales con una foto, con una explicación, una story, lo que quisiera, ¿no? Y entonces veías no os lo puedo enseñar aquí, pero buscarlo por internet, en MotoGP y Atribus. Si veréis ahí las pantallas, teníamos la foto de Jorge Lorenzo, la de Rossi, la de Pedrosa, ibas viendo la competición, cómo iban la gente votando y al final, por ejemplo,
traducirlo en algo factible que conocéis. La nota de prensa que se lanzó en el tema este de Jorge Lorenzo, que ganó el campeonato en físico, en la carrera, y ganó el campeonato en las redes sociales, porque fue el piloto más mencionado, ¿no? Entonces, generamos un montón de acciones con los fans, que ese fan acaba generando acción de ingreso para el club. ¿Y cómo se hace esto? Por ejemplo, imaginaros que nosotros detectamos que estás hablando del Valencia Club de Fútbol previo al partido, una hora antes, se está generando conversación en torno al campo de fútbol o cercano. Pues el equipo puede generar acciones de comunicación en redes sociales de decir, oye, si estás cerca del campo, pásate por la tienda, hazte la ruta del museo primero, y todo eso es ingreso de venta de la tienda e ingreso de lo otro, del museo. Miguel Ángel, probablemente por esta pregunta que te voy a hacer, a lo mejor me odias, pero es que no soy capaz de dejarla de hacer, verás. Claro, esto que cuentas es fantástico y es maravilloso, y efectivamente pues produce unos datos para cualquier empresa, para cualquier club deportivo, cualquier empresa, etcétera, muy interesantes para sus campañas, para sus iniciativas y para vender, que es lo que decíamos antes que hay que hacer. Pero a mí, y aquí es donde está la parte complicada, siempre me parece que eso no es verdad o que puede no ser verdad. Es decir, que todos esos datos que tú hipotéticamente me vas a reportar, siempre tengo la sensación de que o los podéis manipular vosotros, que no lo hacéis por supuesto, o que vienen manipulados ya porque las redes sociales son muy manipulables y por tanto a través de, que decíamos antes, o a través de cualquier otra, pues el típico WhatsApp que mandas a los amigos, oye, que se está votando no sé qué, votar todos que necesito. Entonces, claro, ese tipo de cosas las podéis controlar de alguna forma, o porque yo siempre que veo esto tengo la sensación de decir, vale, si los datos son fantásticos, si yo tuviera todos los datos del mundo sería maravilloso, pero siempre me queda y supongo que a todos los que nos escuchan, la sensación de, oye, pero esto de verdad es así, de verdad es verdad. O sea, pues bueno, en parte tienes razón. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos es evangelizar con el tema del dato. Entonces, de hecho, ahora hemos hecho hemos hecho una ronda de financiación ahora de €500,000 para la empresa, y dentro de esa ronda venía un producto que se va a llamar, bueno, estamos ahí viendo el naming, no voy a decir nada, estamos con el naming, pero que es una plataforma de influencers totalmente disruptiva respecto a lo que existe ahora mismo en el mercado, y va en la línea de lo que estás comentando. La herramienta permite analizar el volumen de seguidores falsos que tienen los influencers, por ejemplo, en este caso, podría ser, o cualquier usuario. Permite identificar fake news, permite identificar contenido promocionado arbitrariamente o automatizadamente, como son el tema de los bots y tal, de forma que vamos a poder tener índices de veracidad de contenido respecto a lo que se está publicando, para evitar todo eso que estás diciendo tú, que es manipular en el tema de social. Pero ahora te voy a poner un ejemplo gráfico de cómo nosotros combatimos eso que estás diciendo. Con el tema de turismo, por ejemplo. Nosotros analizamos el volumen de conversación en un destino turístico. Ese dato lo cruzamos con datos de pernoctaciones, por ejemplo, o datos de reservas en el destino turístico. De forma que si la tendencia de la conversación se incrementa y la tendencia de reservas se incrementa, tenemos una tendencia paralela que nos permite decir que esa conversación social genera o viene generada por el dato de la reserva. Con lo cual, algo que para ti es etéreo, como puede ser el dato de la conversación social, nosotros lo cruzamos con datos reales. Con datos reales de pernoctaciones, en el caso de que se haya hablado de esa... Claro. O, por ejemplo, nosotros somos capaces de valorar económicamente cuánto es la conversación en redes sociales sobre un tema. Entonces, podemos decirte sobre, por decir, destino turístico o una marca. Por ejemplo, una marca que tiene una crisis de reputación. Podemos decirte esa conversación social, qué impacto de marca negativo tiene sobre ti. ¿Vale? O te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Trabajamos para FAO, para ONU,
hace un par de años en un proyecto que se llamaba Valencia, Capital Mundial de la Alimentación Sostenible. Era el primer proyecto que hacía FAO fuera de Estados Unidos y de Roma, que es hasta la sede, que ahora mismo de hecho tiene una oficina en Valencia. Nosotros medimos el impacto económico de asociar la marca Valencia como ciudad a alimentación sostenible y un modelo de huerta que existe solo aquí y que no existe en otras ciudades y en otros países. Llegamos a medir el impacto económico, 8 millones de euros de marca de este evento y 50 millones de euros de impacto de marca positivo de branding sobre la ciudad de Valencia respecto a toda esta temática. Eso que tú dices, vale, perfecto, pero has podido activar un montón de bots ahí para generar esto. Lo cruzamos con datos de prensa, con un clipping tradicional a nivel europeo y a nivel global, y tuvimos un cruce de datos que nos permite decir que el dato nuestro era tan real como el dato que se emitía a partir del clipping. Porque ¿verdad que nadie cuestiona los datos de clipping? Bueno. Bueno, las noticias también son muy cuestionables, pero bueno. Claro, sí, son cuestionables. Sí, pero es verdad que quizá por lo etéreo de los datos, claro, por lo etéreo de las redes sociales, es posible que dudes más de la veracidad de los datos de redes sociales que de las de un clipping cualquiera, de la de 4 o 5 periódicos, ¿no? Efectivamente es así. Sí, por eso te decía que nosotros siempre intentamos comparar la data social con datos que están más o menos asentados y verificados de que esos son datos reales y tienen su credibilidad, de forma que podamos comparar ese dato etéreo que hablamos de las redes sociales con el dato real. Pero sí, a ver, cuando aparecemos en un cliente nuevo que no está muy familiarizado, lo primero que nos dice es cosas como, por ejemplo, el sentimiento. O sea, que sea positivo o negativo, no, pues no me lo creo. ¿Por qué? Porque existe el sarcasmo, existe un montón de cosas en el castellano que es difícil, pero nosotros tenemos algoritmos que nos permite identificar cuánto de positivo es la frase, en qué momento de la frase está, cuántos adjetivos van añadidos, un montón de cosas que nos dicen. Esos algoritmos, requerirán una cierta actualización casi muy periódica. Iba a decir diaria, exagerado, pero una actualización muy periódica, porque la forma de hablar nuestra no es la misma que la de hace 3 años. Claro. Y por lo tanto, las formas irónicas o las formas sarcásticas o los sarcasmos, efectivamente, cambian mucho con el tiempo y con las modas. Nosotros, de hecho, tenemos un acuerdo con una empresa alemana que se dedica exactamente a esto. Tiene equipos de lingüistas y psicólogos y psiquiatras que lo que hacen es todo el día estar analizando cómo se van modelando los diferentes idiomas, el inglés, el castellano y el francés y el alemán, en las diferentes palabras. Y entonces entrenan los algoritmos en función de toda esta data que nos permite tener actualizado toda la documentación sobre el tema del sentiment, por ejemplo, o lo que te decía antes del estado de ánimo. Entonces, sí, aquí es un trabajo manual. Se habla mucho del entrenamiento masivo de datos a partir de máquinas, etcétera. Es verdad que lo hay, pero siempre el entrenamiento de estas máquinas tiene que ser supervisado por una mente humana, porque al final la máquina tiene un algoritmo que se basa en un entrenamiento inicial que hizo un humano y luego hay que hacer una revisión. Sí que es verdad que tienen altos índices de acierto, pero siempre hay una revisión que la máquina todavía no está ahí, ¿no? Hablamos muchas veces de GT3, que es el nuevo idioma que consigue construir contenidos a partir de 3 frases y tal, pero nosotros, por ejemplo, que lo hemos probado, tiene que tener supervisión humana para realmente describir lo que está pasando ahí. Muy bien. Pues oye, estamos alcanzando nuestro periodo, porque solemos estar como 1 hora y fíjate, se nos ha ido bastante. Estaba yo pensando en un familiar mayor que tengo que, joder, ¿cómo ha cambiado la vida? Si nos escuchase, llevamos 1 hora hablando de cosas que él jamás se había imaginado. O sea, evolucionamos. Fíjate todo este mundo, el trabajo que tiene, el esfuerzo que tiene y las posibilidades de negocio, que es de lo que estamos, también tienen. Y por tanto, vamos a ir acabando. Yo te confieso que he aprendido mucho. Gracias. Sabía, o sea, quería estar aquí hoy precisamente por eso, porque me apasiona este tema, por lo nuevo, por las preguntas que me hago yo mismo, que ya he hecho bastantes
seguro que a los oyentes seguro que me critican después. Le meteremos vuestro seguidor para ver lo que dicen de nosotros. Sí. Y oye, supongo que los emprendedores también habrán descubierto un mundo que les permite una ayuda, les permite canalizar sus productos, les permite mejorar sus productos, les permite saber si su producto efectivamente encuentra el camino concreto y el nicho concreto. Y, en fin, ha sido muy, muy interesante, Miguel Ángel. Así que muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Veo que no. Con lo cual, pues, en fin, eso significa que o hemos sido muy malos o hemos sido muy buenos. Seguro. Bueno, seguro. Sí. Pero bueno. Que les haya gustado y hayamos sido buenos de todas formas. Y que hayan aprendido. Me ha gustado mucho, Miguel Ángel, cuando ha dicho las dos palabras que en el Instituto de Emprendimiento Avanzado tenemos marcados, que es vender y comunicar. Hay que vender y comunicar en ese orden. Aunque, en fin, para vender hay que comunicar antes. Pero, en fin, hay que vender, hay que monetizar los proyectos y las ideas que pueden ser magníficas, que seguro que lo son, pero hay que validarlas en el mercado, hay que vender y hay que construir para poder seguir avanzando. Ángel, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho y, oye, bienvenido a la familia del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Ya no te escapas, no se escapa nadie de aquí. Cuando queráis. Y, por tanto, pues contaremos con vosotros. Yo he aprendido mucho también para mis negocios, con lo cual seguro que tenemos alguna conversación más a partir de ahora, porque me ha parecido muy, muy interesante, como te decía, y espero que a los cientos de personas que nos escuchan a través de nuestra plataforma y a través de LinkedIn y de Facebook, seguro que les ha gustado y seguro que, en fin, que han descubierto un mundo muy interesante, un mundo de posibilidades y un mundo de iniciativas como las vuestras. Encantado y un placer. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao.